nuestro Dios. Señor, nuestra alma te bendice. Qué maravilloso es adorarte. Qué hermoso es cantarte, Señor. Porque en cada canto, en cada himno, nos haces reflexionar. Gracias porque nos has recordado también en tu palabra que tú diste todo por nosotros. Padeciste más allá de lo que nosotros como humanos en nuestra naturaleza pecaminosa pudiéramos comprender. Y ahora, mi Dios, nos das la palabra para que podamos a través de ella obedecerte. Tú quieres un pueblo que crezca, un pueblo que se fortalezca en ti, Señor. Ayúdanos en este momento. Sí, mi Dios, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos que se han ensordecido y haz sensible nuestro corazón que muchas veces se ha endurecido por tanta iniquidad que hay en nuestro entorno. Por favor, Señor, en tus manos en este momento está toda tu iglesia Betania, todos los que nos hemos presentado, en el nombre de Cristo. Amén. Abrimos la palabra en el pasaje del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, donde hace unos momentos apenas nuestro hermano nos dirigió. Quiero empezar con el versículo 1 y 2, donde tomé el tema, que dice así, leemos juntos. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Amén. Parece mentira, pero de que hay creyentes que experimentan inmadurez es una realidad. Y es posible que a lo largo de la meditación que tengamos en este momento, muchos de nosotros que pensábamos que éramos muy maduros en la fe, a lo mejor vamos a reaccionar hoy y nos vamos a dar cuenta que a lo mejor estamos, como dice Pablo, como a niños, porque ciertamente ya tenemos canas. Muchos de nosotros, cuando Dios nos alcanzó, estábamos muy jovencitos, pero ya hoy se nos miran las canas por todas partes, ¿verdad? Y decimos, ya, ¿cuántos años de estar en la iglesia? ¿Cuántos años de ser miembro en plena comunión? ¿Cuántas cosas he hecho? ¿Cuántos cargos he tenido en la iglesia? Pero, ¿sabes? Aunque estemos canosos y aunque tengamos muchos años de estar en el templo, no quiere decir que nosotros ya somos maduros espiritualmente. Y lo vamos a ver, vamos a reflexionar, porque quiero decirte que la Biblia es como un espejo. Nosotros al arreglarnos, siempre nos miramos en el espejo, ¿verdad? Cómo nos vamos quedando, nuestra apariencia, cómo nos queda la ropa, cómo nos queda el peinado, todo, qué tan bonitos nos vemos. Eso, para eso usamos el espejo, para que nosotros mismos al mirar nuestro reflejo, digamos, pues ya quedó mi peinado, ya quedó mi maquillaje, ya quedó mi vestido, ya que todo, ¿verdad? Así lo hacemos todos nosotros. Pues la Biblia es el espejo donde el creyente puede ver sus defectos. Así que no vamos a tomar ningún testimonio de nadie. Que sea la Biblia la que nos refleje lo que realmente hay en nuestro corazón. Y en este momento no vamos a pensar en el esposo, en el hijo, en la suegra, en la cuñada, en la hermanita en la fe. No vamos a pensar en nadie
más que en nosotros mismos, a quienes Dios quiere en esta noche hablarle, ¿sí? Y entonces vamos a ver cuáles son esas señales de la inmadurez. ¿Cuáles son? Bueno, antes de eso, te digo que la inmadurez es la falta de madurez. La madurez está vinculada, escuchen, está vinculada a la sensatez. Ser una persona sensata, tranquila, cuerda, templada. También está vinculada a la prudencia. Está vinculado al buen juicio. La inmadurez es una característica que posee la persona cuando no está desarrollada a nivel espiritual. Podemos estar muy bien desarrollados como persona física, pero hablando moral, espiritualmente, puede que todavía estemos pequeñitos ante los ojos del Señor. Bueno, entonces vamos a ver esas señales. La primera señal la encuentro en el versículo 1 que hace rato leímos. Cuando dice el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La primera señal es que la persona inmadura le gusta que le hablen todo con liviandad, todo sin que le ofendan, que todo sea a su favor, que todo sea maravilloso, que todo sea color de rosa, como se lo imagina, como lo siente, que le digan estás bien así como estás viviendo, que le digan estás bien así como te vistes, que le digan estás bien así en tu carácter, que le digan estás bien así en tu trabajo, en tu comportamiento, en la iglesia, en todo lo que haces, que no te toquen. Porque muchas veces hasta nos hemos atrevido a decir que no nos toquen porque somos como la culebra, quietecitos, pero apenas nos tocan, mordemos y aventamos el veneno. Y eso no debe de ser en nosotros, la iglesia. Esto está allá, pero en nosotros no. Es verdad que cada uno de nosotros tiene una forma de ser, un carácter que nos identifica. Pero ese carácter que nosotros tenemos, sea bueno ante nuestros ojos o ante los demás, o sea malo ante los demás y ante todos, debe de ser sometido a Dios. Porque a lo mejor nosotros decimos, la gente nos dice que somos muy buenos porque permitimos que nos hagan de todo, que nos hieran, que nos lastimen, que nos abofeteen, que nos maldigan, y nosotros nunca abrimos la boca para decir derecho. No defendemos nuestros derechos, y eso no quiere decir que seas de un buen carácter, eso no quiere decir que sea bueno. Tampoco el otro extremo, que vivamos todo el tiempo a la defensiva para que nadie nos toque, para que la gente vea que nosotros podemos, y siempre la frente hasta arrugada, y serios, sin sonreír, porque decimos es que si me río la gente no me va a respetar, y andamos todo el tiempo serios porque pensamos que así la gente nos va a respetar. No, hermanos, la Biblia nos habla aquí que en la vida de la iglesia tenemos que hablar, los predicadores y los que aconsejamos, tenemos que hablar como debe de ser, con solidez, con seguridad, con confianza, con convicción, y hacerle ver los errores a la iglesia. Si la iglesia está mal, para eso es la Biblia. Si sabes que la Biblia dice
que escudriñemos las Escrituras porque en ella está la vida eterna. También te dice que en ella somos santificados. ¿Cómo es que el creyente puede ser santificado con la Biblia? Cuando el creyente entiende lo que la Biblia enseña. Cuando se predica lo que debemos de predicar conforme a Dios. ¿Sí? El que es inmaduro no le agradan los predicadores que hablan con exhortación. El que es inmaduro no le agradan los predicadores que tardan suficiente. El que es inmaduro está todo el tiempo pendiente de qué tanto está tardando el culto. El que es inmaduro está todo el tiempo pendiente quién va a predicar. Si le conviene, ese predicador va a ir y si no, no va. El que es inmaduro está todo el tiempo viendo si el que está dirigiendo merece estar dirigiendo o no lo merece. El que es inmaduro está pendiente de todo lo que acontece, si hay un niño llorando, si hay una situación, un niño jugando, todo el tiempo sus ojos, su mente y su corazón están pendientes de aquello menos del culto a Dios. Y a veces nosotros pensamos que ser rudos, ser duros, es ser maduros. No, eso es inmadurez. Porque todos nosotros desde que venimos ya, desde que el Señor pone en nuestro corazón venir al culto, ya venimos con esa vocación. Venimos a adorar al Señor independientemente de las personas que no lo hagan. Independientemente de la falta de respeto que muchos cometen. Pero nosotros venimos a adorar al Señor. Es la persona que tiene esa madurez. Lo demuestra sirviendo al Señor con esa devoción. Así que mis amados hermanos, el apóstol Pablo se atrevió a decirle a los corintios que él no había tenido esa oportunidad de hablarle a la iglesia con mayor soltura en el evangelio, porque la iglesia la tenía que andar bajándole el tono, porque la iglesia se ofendía, se enojaba si le hablaba muy fuerte. Y muchas veces ha sucedido entre nosotros. En algún momento tú has escuchado una predicación que no te ha parecido, o piensas que a alguien le pasó un papelito al hermano, al predicador, dices que la hermana quién sabe quién le dijo. Y sí te voy a decir que si hay alguien que nos dice, pero ese alguien no se trata de ningún hermano, no se trata de ningún familiar. En todo caso, quien habla al corazón del predicador es el Espíritu Santo. Y sabe, es que Él quiere una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que vaya creciendo en el conocimiento de Dios. Y el apóstol Pablo está abordando esta parte fundamental en la vida de la iglesia, porque sí, solo analiza. Si a ti te gusta que te hablen templadamente, con liviandad, entonces quiere decir que eres una persona inmadura. Por eso muchos hermanos se van de la iglesia porque no les parece el tono, porque no les parece el tiempo, porque no les parece los temas, porque no les parece el orden, porque no les parece el grupo, porque no les parece el coro, porque no les parece el predicador, porque no les parece todo lo que sucede acá adentro. Pero esa es una señal de la inmadurez simplemente. En el versículo 2 encontramos la segunda señal de inmadurez. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Saben? Para que el apóstol Pablo diga, no sois capaces, está hablando de una incapacidad en la vida del pueblo de Dios. Porque cuando nosotros reflexionamos a fondo la Escritura,
Cuando nosotros buscamos que Dios nos ayude a entender un texto, Él nos ilumina y te voy a llevar, vamos a regresar al capítulo 2, versículos 6 al 10. Mira cómo Dios aclara este texto que dice Pablo allá. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Miren ustedes. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No es meramente leer un pasaje ya, no es meramente estar en el culto y ya. ¿Qué sucede en el culto? Dicen los hermanos que el culto es un diálogo entre Dios y el adorador. ¿Y dónde está el diálogo? Yo no lo siento, yo no lo veo. ¿Sabes por qué no lo ves? ¿Sabes por qué no lo sientes? Porque no has crecido espiritualmente. Esto solo se discierne por el Espíritu Santo. Solo el que ha crecido espiritualmente puede ver las revelaciones que Dios hace en las Sagradas Escrituras. Y esto nada que ver, nada más que el predicador es el único que puede desarrollar un bosquejo. Ciertamente, presentar un bosquejo y preparar un bosquejo, solo al que Dios nos da esa sabiduría, aparte, porque es un ministerio. Pero de comprender la grandeza de Dios, de comprender lo que estaba oculto, de lo que la gente hoy está ciega y tiene su mente cerrada, de comprender cómo Dios se mueve, aún en medio de este mundo tan lleno de maldad, y cómo Dios sana al creyente, y cómo Dios fortalece al creyente. Esto solo se discierne cuando hemos alcanzado madurez. Cuando no le reclamamos a Dios por lo que acontece. Si hay problemas en la familia, le reclamamos a Dios. En lugar de ir y humillarnos y quebrantarnos ante Él, para que Él nos ilumine qué hacer para encontrar una solución. El que es maduro en la fe ha alcanzado la sabiduría del cielo. Porque las cosas de Dios, hermanos, para todos los que estamos aquí, los grandes y los pequeños, no se disciernen carnalmente. Todo, absolutamente todo, tiene que ser espiritual. Y eso por el don del Espíritu Santo. Porque nadie, por más que se esfuerce, hay gente que es muy inteligente, sí. Hay gente que puede dar conferencias en todas partes, pero cuando se trata de dar una conferencia bíblica, se le bloquea su pensamiento, su corazón, sus palabras. No puede desarrollarlo porque eso es un don de Dios. Yo he escuchado hermanos que a mí me lo han dicho. Me recuerdo una hermanita que era jefa de enfermeras en un hospital y era de Manantial de Vida. Y ella me dice, hermana, yo quiero que tú ores por mí porque los hermanos siempre me andan agobiando porque como dicen que yo preparo a las enfermeras, les doy conferencias, soy la conferencista, soy la capacitadora, soy la que está al frente. Los hermanos me dicen, bueno hermana, ¿por qué tú no puedes dar una reflexión en lo que es el área de escuela de formación, que solo son 8 minutos?
Pero quiero decirle, hermana, que ni siquiera 8 minutos puedo preparar para un sermón. No puedo. Y es que le he llorado a Dios y le he suplicado al Señor que me ayude, pero no puedo. Y yo le digo al Señor, Señor, ¿y cómo puedo pararme ante tantas enfermeras, ante tanta gente? ¿Y cómo puedo moverme en mi área? ¿Cómo puedo explicar con facilidad? ¿Y por qué las cosas de Dios me cuestan tanto? Explicarla. Y ella pedía esa oración. Le digo, Dios te la va a dar. Te va a dar sabiduría de lo alto. Si tú se la pides, te la va a dar, aunque tú pienses que no tienes el don. Pero el don es el Espíritu Santo y Él da sabiduría a quien Él quiere para los diferentes ministerios. Así es, hermanos. Pablo estaba tan preocupado por la iglesia de los Corintios que dice, yo no les he podido hablar cosas más profundas de Dios porque ustedes no lo disciernen. Y amados hermanos, la iglesia Betania no siempre se le va a hablar temas tan cortitos y pequeñitos. Tenemos que profundizar. Por eso es la escuela de formación cristiana, porque ahí ya profundizamos, ya estudiamos la palabra de Dios. Nuestros hermanos del Ministerio de Educación nos ha traído las lecturas bíblicas. Y a veces nosotros pensamos que solo con leerla ahí ya aprendimos. No, hermanitos. Recuerden que el hermano siempre dice que nos incluyamos en el ministerio del estudio de la palabra de Dios. Y estudiar ya va a algo más. Hay que dedicarle más tiempo. Hay que sacar palabras que no entendemos, pero las podemos investigar. Tenemos que estudiar cuándo, cómo, por qué y para quién. Muchas preguntas que tenemos que hacerle al pasaje. Tenemos que reflexionar más a fondo. Y a veces nosotros nos conformamos con lo poquito que nos llega. ¿Cuántos de nosotros nos conformamos con solo medio escuchar? Porque a veces ni siquiera nos paramos un ratito o estamos solo escuchando la lectura bíblica. Y si no nos paramos o nos detenemos para atenderla, mucho menos para estudiarla y escudriñarla. Ven ustedes que muchas veces nosotros creemos que somos maduros, pero realmente todavía seguimos siendo niños, porque no nos da hambre de la palabra. Sabes que el que más estudia, más desea, y qué bonito es cuando nosotros aprendemos, cuando tú te vas enriqueciendo del conocimiento que da Dios. Pues esta es la segunda señal. Vamos a la tercera, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Ya aquí el apóstol Pablo ya aclara más. Y dice, la señal más evidente es la carnalidad. Es la carnalidad, mis hermanos. ¿Y cómo se evidencia la carnalidad? Con celos. Cuando nosotros sentimos celos, ¿cuántas esposas están llenas de celos? Yo no sé si aquí hay alguna hermana que todavía cuando llega el esposo lo huelen a ver si no trae otro perfume ajeno. Yo no lo sé. Pero eso es carnalidad. ¿O cuántos esposos? Qué tristeza, hermanos. Tal vez alguien diga, la hermana está exagerando. No estoy exagerando. Es verdad. Han habido esposos que cuando la hermana ha salido a visitar o ha ido a algún evento cristiano, las revisan para ver si no hicieron algo mal. Sí, tal vez tú digas, no es cierto, sí es cierto.
He sido testigo de algunos casos. Y algunos dicen, ay, pero ¿cómo en la iglesia? Sí, en la iglesia. Porque en la iglesia estamos. Pero el que nos conoce es el Señor. Y tarde o temprano, mis hermanos, se deja ver la carnalidad en el ser humano. Ah, bueno, tú dices, no soy celosa, te salvaste de esa pedrada. Pero falta la otra donde dice contiendas. Ay, esas personas que les gusta el pleito. Hay mujeres que les gusta pelear en el hogar, son provocadoras. Todavía el esposo ni siquiera se ha acabado de sentar o de llegar a la casa y ya le dijeron todo lo que los hijos hicieron. Ay, empiezan los pleitos y el hombre encalorado. Ya después se arrepiente de lo que hizo, de que golpeó a sus hijos, los maltrató, pero ya es demasiado tarde. Esas, las contiendas, lo que a veces nosotros decimos provoca pleitos entre nosotros, entre la misma familia, entre nosotros como iglesia, cuando no sabemos guardar lo que la hermana me haya comentado del hermano, lo que me lo comentó a mí, ahí se quedó. Pero cuando yo se lo platico, ya levanté una disensión, ya provoqué una contienda, un pleito. Porque no se va a quedar con la ofensa, va a ir a reclamar. Y eso sucede entre nosotros. Y miren, acabamos de participar de la Santa Comunión. Pero del domingo al miércoles, quién sabe cuántos de nosotros el celo nos ha movido en estos días. ¿Cuántos de nosotros hemos provocado pleitos, las contiendas en el hogar, en la familia, en la iglesia? Hoy vi reunidas las hermanas de la femenil. Espero en Dios que no hayan peleado. Pero a veces las reuniones, tanto de todas las organizaciones, hasta del mismo cuerpo eclesiástico, aquí están los hermanos. A veces hay pleitos, ¿sí o no? Situaciones que un hermano presenta, a veces las volvemos y como estamos eufóricos y tensos, nos olvidamos que estamos en la obra de Dios. Nos olvidamos que somos siervos de Dios. Nos olvidamos que la iglesia es de Dios. Y empezamos a enseñorearnos. Cualquiera de nosotros en cualquier momento, y a eso la Biblia le llama carnalidad. Una persona contenciosa, pleitista, que provoca enojo entre hermanos, es una persona carnal e inmadura, según la Biblia, aunque prediquemos, aunque tengamos cargos. Pero es importante que reflexionemos. También dice, otra señal de la carnalidad es las disensiones, el hablar, el gritar, el decir, tú me dices y yo te digo y no me quedo callado. Qué feo y qué triste es que nosotros caigamos en esa situación. Lamentablemente esto sucede en nosotros. Reflexionemos, hermanos, porque cuando yo estaba leyendo este pasaje dije, Señor, ¿cuántos de nosotros tenemos preferidos? Yo no sé, si hubieran dos hermanos que cantaran o que ministraran la música, a lo mejor algunos dijeran, yo quiero mejor con el hermano Nectalí. Y el otro dice, no, yo quiero con la hermana fulana, que toca más bonito, más alegre, más pausado, él más solemne. Y hay división entre nosotros. Y así puede suceder en todo, en los ministerios. El otro hermano que tenía el ministerio, ¿cómo trabajaba así? Ese sí me gustaba. Nos atrevemos a decir todo eso. Eso es carnalidad y eso lo define la palabra como una inmadurez como iglesia.
Número 4, hermanos. Versículos 6 al 9. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Otra señal de la inmadurez es olvidar, la última, al menos que yo les presento hoy, es olvidar que solo somos colaboradores de Dios. Solo colaboramos. Es alguien que está al lado, que ayuda, pero el dueño, ¿quién es? ¿Quién es, hermanos? Es Dios. Mi hermano está colaborando en el área musical. El otro hermanito está colaborando en el área evangelística. El otro hermano en el área de adoración. El otro en el área de la convivencia, la fraternidad, las relaciones, el amor como creyente. Y el otro está colaborando en adquirir los recursos. Y cada uno de nosotros colocado en el lugar que Dios le dio, pero nada es nuestro. ¿Sabes qué significa eso? Que solo somos mayordomos. Somos siervos y siervas. Dios te puso por un tiempo donde estás, pero para servir al Señor. Porque lamentablemente, en muchos lugares, muchas personas, en otros momentos, tal vez también aquí ha sucedido. Hay hermanos que han llegado a tener un cargo con un propósito de querer gobernar esa área. ¿Sí? Han habido personas en el camino que han querido tener un cargo porque dice, cuando yo esté en ese cargo, ya van a ver lo que yo voy a hacer. Pero ¿saben? A veces esas personas olvidan que la Biblia enseña que nadie puede estar por encima de Dios. Recuerdo el testimonio allá en el libro de Daniel acerca del rey Nabucodonosor. Levanten sus manos los que conocen la historia del rey Nabucodonosor. Ese hombre era un rey que dice que un día dijo, paseándose en su palacio, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Cuando él dijo esas palabras, dice que enloqueció, su razón se le fue y creía que era un buey y empezó a comer monte. Y no fue un día que Nabucodonosor estuvo loco. Dice que pasaron 7 tiempos. ¿Sabes lo que significa 7 tiempos? Un largo periodo. Nadie puede enseñorearse, mucho menos de la iglesia. Si Dios no permitió que Nabucodonosor se enseñoreara del poder que había adquirido o que Dios le había dado, y él pensó que había sido por su propia capacidad, cuánto más aquel que quiere enseñorearse del cargo que tiene. Ninguno de nosotros, hermano. ¿Sabe? La palabra de Dios nos enseña que después que Nabucodonosor, aún en medio de su locura, alzó sus ojos al cielo, dice que inmediatamente su razón le fue de vuelta. Y dice que él alzó sus ojos y dijo, bendijo al Altísimo
y alabó y glorificó al que vive por siempre y para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, al Dios del cielo. Eso está en Daniel 4, del 30 al 34. Solo hasta que reconoció la grandeza del Señor y le alabó. Y era un hombre impío. ¿Cuánto más de nosotros, hermanos? ¿Por qué hay tantos creyentes fracasados? ¿Por qué hay hermanos que no arriban en su vida cristiana? ¿Por qué hay hermanos decaídos? ¿Por qué hay hermanos que no quieren nada con Dios? Porque sus corazones se llenaron de soberbia. Porque pensaron que solos podían y se olvidaron de la grandeza del Dios Altísimo. Es entonces, mis hermanos, que es necesario que en esta noche reflexionemos. ¿Vas a seguir en tu inmadurez? ¿Vas a seguir queriendo que te endulcemos el oído con palabritas dulces y tiernas? ¿O vas a estar dispuesto cada vez que alguien se pare aquí, Señor, solo tú sabes qué me van a decir, en qué estoy mal, muéstramelo? Porque así debe de ser, hermano. Cada vez que venimos a la casa de Dios es con esa dedicación, porque dice que venimos para inquirir en su templo también, para contemplar su hermosura, pero también para inquirir en su templo. Lo que Dios quiere enseñarnos, lo va a enseñar, aunque nos duela, porque nos caerá ese limoncito en la herida, pero nos va a limpiar y nos va a santificar. Estamos de pie y le decimos al Señor, tú sabes cómo estás. Y a lo que has escuchado en este momento, tú sabes si has sido inmaduro. Tú lo sabes, yo no. Yo puedo decir de mí, Ana Ruth, ha sido inmadura en algunas cosas. Es tiempo de pedirle perdón al Señor. Y así hazlo tú, en el nombre de Dios, en este momento. Bendito Padre, tú sabes cuál es nuestra situación actual. Tú sabes cuántos de nosotros todavía somos carnales. Cuántos de nosotros somos desconfiados. Cuántos de nosotros nos encelamos, no solo como pareja, como padres, como hijos, sino muchas veces en la misma obra, porque tenemos celos del trabajo bien realizado de otros hermanos, Señor. Perdónanos si en algo hemos querido que nos hablen con liviandad. Perdónanos, Señor. Y si alguno de mis hermanos aquí presentes se ha ofendido en algún momento en su vida y ha creído, Señor, que son palabras de nosotros dichas, ayúdale a entender que eso solo fue inmadurez de su parte. Porque es tu Espíritu quien lo escudriña todo. Y es tu Espíritu que santifica nuestra vida. Y es tu Espíritu, Señor, que renueva nuestro ser todos los días. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros siempre. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ser una iglesia cimentada en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesucristo. Y haznos fuertes y permítenos valorar el lugar que tenemos de ser solo colaboradores tuyos. No somos dueños, solo tus siervos, Señor. Y con amor, con dedicación, con entrega, con toda disposición, hagamos lo que tengamos que hacer para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.